Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales y mis respetos para todos. Bien, hoy nos toca sobre la normalización de base de datos. Antes que nada quiero informarles que he reducido en lo posible todo lo referente a la normalización de base de datos, ya que este es un tema largo, el cual implica mucha lectura y por supuesto mucha práctica. Por supuesto que este video también está muy lejos de todo lo que implica la normalización de la base de datos, ya que, repito, es un tema muy extenso y en un solo video no podemos tratar todo. Sin embargo, haremos lo posible para que se entienda. También quiero informarles que he adelantado en la creación de una tabla, la cual usaremos como ejemplo. Permítanme y abro la base de datos. Selecciono la tabla. Como podrán apreciar, la tabla se llama TV Factura y la cual contiene lo siguiente: un campo ID, un campo fecha, nombre de cliente, dirección de cliente, teléfono de cliente, servicio y costo. Y como podrán apreciar, el número del ID, la fecha, nombre, cliente, dirección de cliente, teléfono de cliente, se repite de acuerdo al número o el número de servicio que tenga esta factura. Por ejemplo, la factura número 3, la factura número 1, perdón, tiene 3 repeticiones porque tiene 3 servicios. Y la factura número 2 tiene 2 repeticiones porque tiene 2 servicios. Esta factura no se encuentra normalizada, ¿ok? Esta tabla como tal no se encuentra normalizada porque tiene información redundante. Lo que tenemos que hacer es comenzar a identificar sus entidades y sus atributos y separarlas en tablas individuales con clave principal o llave primaria, ¿ok? Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Vamos a continuar con nuestra lectura y vamos a ir enfocando o explicando cada uno de estos conceptos sobre normalización de base de datos. Vuelvo nuevamente, siguiente diapositiva. Puntos a tratar. Bien, para nuestro ejemplo hablaremos sobre la normalización de base de datos, que será nuestro enfoque principal, ¿ok? También trataremos sobre la regla de normalización o forma normal. Por supuesto, para realizar una normalización de base de datos tenemos que seguir una serie de reglas o forma normal. Eso lo hablaremos en la siguiente diapositiva. También hablaremos sobre entidades, lo que es una entidad y lo que es los atributos para estas entidades. Todo esto con ejemplos prácticos donde crearemos nuevas tablas y realizaremos también relaciones entre cada una de estas tablas. Continuamos. Fundamentos de la normalización. La normalización es el proceso de organizar los datos de una base de datos. Se incluye la creación de tablas y el establecimiento de relaciones entre ellas según reglas diseñadas tanto para proteger los datos como para hacer que la base de datos sea más flexible al eliminar la redundancia y las dependencias incoherentes. Cuando hablamos sobre las reglas, esto que también hablaremos más adelante, son una serie de reglas que tenemos que cumplir para realizar una normalización de nuestra base de datos, ¿ok? Por supuesto que el enfoque principal de la normalización de base de datos es la eliminación de la redundancia y también para realizar mantenimiento, ya que al estar normalizada con tablas independientes será mucho más fácil identificar y editar o realizar mantenimiento en una tabla específica, ¿ok? Respecto a las dependencias incoherentes, esto es muy interesante, ya que cuando realizamos estas separaciones de tablas, nos puede pasar que algunos campos, bien sea llamados atributos, se pasen a una tabla al cual no corresponde. Es decir, por ejemplo, como estamos usando nuestra tabla de factura, si realizamos una separación de cada una de estas tablas, donde separaremos la tabla de cliente de la tabla de factura,
yo no puedo colocar el costo, el campo de costo en la tabla de clientes, porque este campo o este atributo no depende de la tabla de clientes. Este campo depende al detalle de la factura. En este caso, lo que es el servicio. ¿Ok? Es por ello que se habla sobre dependencias incoherentes. Continuamos. La normalización es el proceso mediante el cual se transforman datos complejos a un conjunto de estructuras de datos más pequeñas, que además de ser más simples y más estables, son más fáciles de mantener. También se puede entender la normalización como una serie de reglas que sirven para ayudar a los diseñadores de base de datos a desarrollar un esquema que minimice los problemas de lógica. Cada regla está basada en la que le antecede. Como pueden apreciar en la imagen, tenemos unas reglas, tiene alrededor de unas 5 o 6 reglas, quizás más. Estas reglas se usan para ir avanzando en el cumplimiento de cada una de estas reglas. Es decir, para yo cumplir con la segunda forma normal, tengo que cumplir primero con la primera forma normal. Para cumplir con la tercera forma normal, tengo que cumplir con la segunda y la primera forma normal. Esto es para que nuestra tabla esté normalizada. Cabe destacar que cuando usted cumple con la tercera forma normal, ya su base de datos está normalizada y lista para su puesta en producción. ¿Ok? Continuamos. Entidad. Una entidad es una cosa u objeto en el mundo real, que es distinguible a todos los demás objetos. Por ejemplo, la entidad servicio es distinta a la entidad clientes. Una entidad tiene un conjunto de propiedades y los valores para algún conjunto de propiedades pueden identificar una entidad de forma unívoca. Ejemplo, si trasladamos esta entidad al mundo real, podemos identificar a una persona como una entidad. Esta persona la podemos identificar con su DNI, con su nombre, apellido, color, peso y estatura. ¿Ok? Esto es una forma de identificarla. ¿Ok? Por lo tanto, podemos establecer o podemos definir a la persona como una entidad y cada uno de sus atributos, como el DNI, nombre, apellido, color, peso y estatura, como sus atributos que la identifican. Lo mismo pasaría con el servicio. El servicio sería el tipo y el costo. Dado que estamos usando un ejemplo de una tabla de facturas y vamos a usar servicios para esta factura. ¿Ok? Cabe destacar que una tabla, cuando está separada, la cual tiene sus campos o atributos, se puede identificar o es una entidad. Y esta entidad también tiene sus atributos. Por ejemplo, la factura tiene un ID, tiene una fecha y tiene el nombre del cliente. Por lo tanto, la factura o la tabla de factura es una entidad con una serie de atributos. Esto para trasladarlo también a un ejemplo de una factura. Continuamos. Como le expliqué anteriormente, cuando usted cumpla con la tercera forma normal, significa que su base ya está normalizada y lista para su puesta en producción. Pero para que esto pueda ser posible, debe cumplir con la primera, la segunda y la tercera forma normal. Ahora bien, ¿qué nos dice la primera forma normal? La primera forma normal nos dice lo siguiente: eliminar los grupos repetidos de las tablas individuales. Crear una tabla separada para cada grupo de datos relacionados. E identificar cada grupo de datos con una clave principal. ¿Ok? Entonces, para cumplir con la primera forma normal, vamos a trabajar con nuestra tabla, la cual llamamos TV Factura, y vamos a separar cada una de estos grupos, o mejor dicho, vamos a separar las entidades, identificando las entidades y sus atributos. ¿Ok? Vamos a nuestra base de datos, tenemos nuestra tabla. Como pueden apreciar, tenemos lo que es el nombre del cliente, dirección del cliente, teléfono del cliente. Esto ya sería una entidad.
por lo cual tenemos que separarla de esta tabla y crear una nueva tabla para esta entidad, con sus atributos, nombre cliente, dirección de cliente y teléfono del cliente. Así que voy a crear una nueva tabla. Me voy a ver, vista de diseño, y vamos a colocar un nombre. TV clientes. Le damos a aceptar. Vamos a colocar un ID que sea autonumérico. Vamos a colocar un nombre de tipo texto. Vamos a colocar de tamaño de campo que sea de 50. Ok. Vamos a colocar apellido de tipo texto corto. También que el tamaño del campo sea de 50. Y vamos a colocar la dirección texto corto. Vamos a dejar que sean de, puede ser 70. Ok. Y por último sería el teléfono. Ok. Vamos a colocarlo también de tipo texto, con un tamaño de campo de 15. Vamos a colocar 15. Ok. Cerramos. Le decimos guardar. Ok. Ahora me voy para el modo diseño de la tabla factura, vista de diseño, y vamos a eliminar el campo de nombre cliente. Vamos a eliminar dirección de cliente y vamos a cambiar este campo que sea de tipo ID. Vamos a colocar ID C. Este ID C que estoy colocando será una clave foránea, la cual estará relacionada con el ID de la tabla clientes. Esto lo mostraré cuando realicemos la relación entre las tablas. ¿Ok? Como bien les pude mostrar, el campo ID de la tabla cliente es de tipo número. Por lo tanto, este campo que estoy colocando en la tabla de factura lo vamos a definir como tipo número. ¿Ok? Así que me voy donde dice texto, tipo de campo, y voy a seleccionar número. Una vez definido el campo para el ID C, que será nuestra clave foránea, la cual relacionaremos con la clave principal de la tabla clientes, vamos a cerrar y guardar cambios. Es posible que nos muestre un mensaje de alerta porque estamos realizando cambios en nuestra tabla. Nos muestra el mensaje. Este mensaje aparece porque tenemos datos en la tabla que anteriormente correspondían a un campo de tipo texto y que este campo tenía datos ya registrados. ¿Ok? Como estamos cambiándolo a un campo de tipo número, este campo o los datos en este campo estarán vacíos. Por lo tanto, él nos va a preguntar, Access nos va a preguntar si deseamos continuar de todas maneras. ¿Ok? Vamos a decirle que sí. Decimos continuar. Y si yo selecciono nuevamente la tabla y la muestro, verán que este campo está vacío porque no tenemos nada de números que identifiquen la clave foránea con la cual vamos a relacionar con la tabla de clientes. ¿Ok? Así que vamos a hacer lo siguiente. En nuestra tabla cliente vamos a registrar 2 clientes al menos para tener datos en nuestra tabla. Nuestro campo ID es autoincrementable, por lo cual no necesitamos colocar nada en este campo, ya que este se autoincrementará por sí solo. Coloco David García, dirección Caracas, teléfono. Como pueden ver, ya aparece el número que corresponde al ID de este campo, de este fila que estoy registrando. Le damos a aceptar y coloco otro cliente, Alfonso. Vamos a decir Valencia, un número y listo. Ya tenemos nuestro campo
ya definido, hemos registrado dos datos y como podrán apreciar tenemos el ID 1 y el ID 2. Estos son los ID de nuestros clientes. ¿Ok? Vamos a cerrarlo y vamos a colocar el ID o clave foránea, que será la que relacionaremos con la tabla cliente. Como hemos registrado dos clientes, vamos a colocar 1, 1 y aquí serían 2, 2, 2. Como hemos registrado dos clientes, entonces vamos a colocar el 1 y el 2 para cada una de estas facturas. Ya hemos colocado el ID que corresponde al ID que relacionaremos con la tabla cliente. Por supuesto, no es necesario, sin embargo lo colocamos para que tenga datos este campo IDC. Claro que también lo vamos a eliminar cuando quitemos o separemos la tabla de servicio, es decir, que vamos a identificar una nueva entidad que corresponde al servicio, y esto lo vamos a separar en una tabla independiente. Voy para crear, la ficha crear tablas, ver diseño, vista de diseño, y vamos a colocar tabla servicio. Por supuesto su campo ID, autonumeración, vamos a colocar servicio, texto corto, vamos a colocar que sea de 70, ¿ok? Y vamos a colocar costo, vamos a colocar lo que sea de tipo número, tamaño del campo, que sea doble, y lugares de decimales vamos a colocar 2. ¿Ok? Le damos a cerrar, le decimos que sí para guardar los cambios y listo. Ahora vamos a eliminar el campo servicio y costo de la tabla factura. Vista de diseño y eliminamos. Eliminar fila. Eliminar fila. ¿Ok? Le damos cerrar, guardar cambios. Abrimos nuevamente la tabla de factura y ya tenemos nuestra tabla factura normalizada y lista. Sin embargo, aún siguen con la repetición de datos porque no hemos establecido una nueva tabla con la cual hagamos una relación, o mejor dicho, detalles de factura. Es decir, que tenemos que crear una nueva tabla con la que coloquemos el detalle de dicha factura. Si nos vamos nuevamente a PowerPoint, nos dice la segunda forma normal, que debemos crear tablas separadas para aquellos grupos de datos que se aplican a varios registros. ¿Ok? Entonces tenemos que cumplir con esta segunda forma normal. Dado que estamos trabajando con facturas y cada una de estas facturas tiene una serie de servicios, tenemos que colocar o crear una nueva tabla en la cual coloquemos cada uno de esos servicios que corresponden a la factura. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es crear una nueva tabla, y esta tabla la vamos a llamar vista de diseño, vamos a llamarla TV detalle factura. ¿Ok? Le damos a aceptar y estamos listos para comenzar a trabajar el diseño de nuestra tabla detalle de factura. Quiero decir lo siguiente: dado que vamos a colocar detalles de los servicios de la factura, es decir, que vamos a colocar varios servicios para una factura, el campo ID no puede ser una clave principal, porque vamos a colocar el número del ID de la factura o el número de la factura repetidas veces por la cantidad de servicios que tenga una factura. Por lo tanto, y repito, esta clave principal no puede existir en nuestra tabla de detalle de factura. Así que lo que tenemos que hacer es quitar la selección de clave principal para que nos permita datos duplicados
para el ID o número de factura. ¿Ok? Vamos a decir que se llama ID, quitamos la autonumeración porque es un campo que se va a repetir conforme número de factura, o mejor dicho, número de servicio o cantidad de servicio tenga esta factura. Pero sí vamos a colocarlo que sea de tipo número, porque es un campo de tipo número, el cual estará relacionado con el ID de la factura, el cual también es un tipo de tipo número. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos que colocar? El ID, pero este ID corresponde a la clave foránea, o mejor dicho, llave foránea que vamos a relacionar con la tabla de servicio. ¿Ok? Entonces tenemos que colocar algo que identifique que este ID corresponda o se relacione con el ID de la tabla de servicio. Así que yo coloco, esta es la forma en la que yo trabajaría. Ustedes por supuesto diseñarían o colocarían un nombre del campo ID como deseen. Sin embargo, tiene que ser un campo de tipo número, entendiendo que este campo estará relacionado con la tabla de servicio, la cual va a tener una clave principal, la cual será de tipo número. ¿Ok? Entonces coloco de tipo número el ID S. ¿Y qué más tenemos que colocar? Dado que estamos colocando el ID que corresponde a la factura y el ID de la tabla que corresponde al ID S de la tabla de servicio, que relacionamos con la tabla de servicio. Vamos a cerrar. ¿Ok? Le decimos que sí. Y ya tenemos lista nuestra tabla de detalle de factura. ¿Ok? Volvemos nuevamente a la tabla de factura y vamos a comenzar a eliminar aquellos datos que están repetidos, ya que no lo necesitaremos en nuestra tabla. ¿Ok? Vamos a eliminar este campo que está repetido. Número 2. Vamos a eliminar este también. Y por último este. Vamos a ordenarlo de menor a mayor y lo tenemos listo. Vamos a cerrarlo, guardar cambios y vamos a cerrar esto. Ya tenemos nuestras tablas separadas, ya hemos identificado entidades y hemos colocado los atributos que corresponden a cada una de esas entidades. Nos faltaría colocar los servicios que corresponde al detalle de la factura. ¿Ok? Dado que hemos colocado dos facturas y estas facturas le han sido facturadas a un cliente, pero tenemos que registrar los servicios para que estos luego puedan ser relacionados con la tabla de detalle de factura. Así que vamos a abrir nuestra tabla de factura. Vamos a cerrar esta primero. Abrimos nuestra tabla de servicios y vamos a colocar el servicio. Vamos a decir reparación, un costo de 2.500. Un reparación, este es mantenimiento, costo de 1.200. Y otro servicio, vamos a decirle otros, vamos a ponerle 50. ¿Ok? Como pueden ver, tenemos 3 servicios listos para esta tabla de servicio. Y ahora lo que tenemos que hacer es cerrar, le decimos guardar y vamos a la tabla de detalles de factura. Volvemos nuevamente a la presentación de PowerPoint y vamos a quedarnos nuevamente con la segunda forma normal, solamente con la intención de refrescar la idea de la segunda forma normal. La segunda forma normal nos dice que crear tablas separadas para aquellos grupos de datos que aplican a varios registros. Si volvemos nuevamente a nuestra tabla de la base de datos, esta tabla corresponde al detalle de factura. ¿Ok? Es aquí donde vamos a colocar el ID que corresponde al ID de la factura, así como el ID que corresponde a la tabla de servicios y el cual también vamos a relacionar. Sin embargo, una factura puede tener 2, 3
4 o 5 servicios o lo que sea. Para nuestro ejemplo hemos creado 3 servicios, por lo tanto vamos a repetir 3 o vamos a colocar 3 servicios para una factura y 2 servicios para otra factura. ¿Ok? Vamos a colocar el ID que corresponde a la factura y vamos a colocar el 1 que corresponde al ID de la tabla de servicio. Le damos Enter. Nuevamente ID que corresponde al ID de la factura o número de factura y colocamos el 2 que corresponde también al ID del servicio. Repetimos nuevamente el 1 y colocamos el 3 para el ID del servicio. Ahora existe también otra factura de número 2 y esta factura también tiene 2 servicios, así que vamos a colocar 2 que es el ID de la factura, colocamos 1 que corresponde al servicio, 2 nuevamente para esta factura y colocamos el 2. Ya le vamos a explicar un poquito más sobre eso. Lo que quiero decir que este es el detalle de la factura. Véase como por ejemplo cuando hacemos un control de inventario en donde creamos un formulario y este formulario se registra varios productos para un solo formulario. Es decir que usted puede dar entrada o salida a varios productos para una operación de entrada o salida. Como puede apreciar, son varios productos en un solo formulario. Esto es lo mismo que sucedería con este detalle de factura, en donde una factura tiene varios servicios, ¿ok? Y para estos servicios 1, 2 y 3 se repetirá el número de la factura, con la cual vamos a relacionar con la tabla principal, que sería la tabla de factura. ¿Ok? Bien, vamos a cerrar esto. Ya se ha guardado y volvemos nuevamente a PowerPoint. La tercera forma normal nos dice lo siguiente: eliminar aquellos campos que no dependan de la clave principal. Bien, ya hemos separado, volvemos nuevamente a nuestra tabla, ya hemos separado cada una de las entidades y hemos colocado los atributos que corresponden a cada una de esas entidades, por lo cual no hemos colocado, y volvemos nuevamente, no hemos colocado aquellos campos que no dependan de la clave principal. Ejemplo, vuelvo nuevamente, voy con la tabla de cliente. La tabla de cliente tiene el ID, tiene un nombre, un apellido, una dirección y un teléfono. En esta tabla de cliente no hemos colocado el campo costo o no hemos colocado el campo de servicio. Por lo tanto, todos los atributos de esta tabla guardan relación con el ID, que sería la clave principal para cada uno de estos datos que hemos colocado. Es decir, que no existen dependencias incoherentes en esta tabla. Lo mismo pasaría con la tabla de facturas. Voy con la factura y me voy con la tabla de servicios. Como pueden apreciar, cada uno de estos atributos dependen de la clave principal de esta tabla de servicio. No existe nada que está fuera de lugar. ¿Ok? Por lo tanto, hemos cumplido con la tercera forma normal. Y con esto tenemos listo la normalización de la base de datos. Pero cabe destacar lo siguiente. Si volvemos nuevamente a nuestra tabla, y perdonen que esté un poco enredado con esto, pero quiero que les quede claro sobre esta situación. En el mundo real, cuando realizamos una factura, en este caso, para nuestro ejemplo, factura con servicios, el costo del servicio nunca será fijo. Este cambiará dependiendo de la situación. Es decir, que en un servicio usted podrá realizar alguna rebaja por X promoción, etc. Por lo tanto, a pesar de que pueda extraer la información del costo del servicio en la factura, usted puede editar el campo de costo en la factura para rebajar el costo del servicio que está prestando. ¿Okay? Por lo tanto, a pesar de que estamos cumpliendo con la normalización de la base de datos y que cumplimos con la
última, o mejor dicho, con la tercera forma normal, también pasa el caso de que algunos campos que no dependan de la factura, de la tabla de factura, deban existir en en este caso, en la tabla de detalle de factura. Y esto vuelvo y repito, porque estamos hablando sobre las dependencias incoherentes, en la cual el costo no depende del detalle de la factura propiamente dicho, ya que el costo depende de la tabla de servicio. Pero vuelvo y repito, en el mundo real existen situaciones que nos obligan a cambiar el costo del servicio dado algún beneficio por alguna promoción, una rebaja, etcétera. ¿Ok? Así que para este caso, que son excepciones que tenemos que realizar, tenemos que colocar el campo costo en el detalle de la factura. Así que yo cierro estas tablas, me voy a la tabla de factura, detalle de factura, voy a ver, vista diseño y voy a colocar el campo costo. Ok, vamos a colocar que sea de tipo número y vamos a cambiar el tamaño de campo. Seleccionamos aquí abajo, despegamos y decimos que sea de tipo doble y lugares decimales que sean 2 para los decimales. Ok, aquí voy a cerrar y voy a guardar los cambios. Con eso tenemos listo lo que es la separación o normalización de la base de datos. En este caso estamos identificando entidades y sus atributos, y así que nos queda solamente realizar las relaciones entre cada una de esas tablas. ¿Ok? Ahora nos toca crear las relaciones entre las tablas. Para ello nos vamos a la ficha herramientas de base de datos y vamos a seleccionar relaciones. En este campo amplio que encontramos aquí, donde vamos a crear nuestras relaciones, vamos a seleccionar la parte donde dice mostrar tabla. Nos muestra un cuadro de diálogo con el cual vamos a seleccionar cada una de las tablas que hemos creado. Así que tenemos la tabla cliente seleccionada, le damos a aceptar, detalle de factura, aceptar, factura que es nuestra tabla principal y servicios. Ok, ya tenemos listo, cerramos y comenzamos a trabajar. Vamos a seleccionar esto, vamos a ir acomodando para comenzar a realizar las relaciones. Vamos a acomodar esta por acá, un poquito más por acá, aquí, servicios y esta de cliente. Ok. Existen 3 tipos de relaciones, entre ellas destacan muchos a muchos, de uno a uno y de unos a muchos. Para nuestro ejemplo, usaremos la de unos a muchos y que esta es la más usada y la más común. Ok, así que vamos a comenzar a realizar las relaciones. Bien, como vemos que tenemos la tabla de factura, la tabla de detalle de factura, la tabla de servicio y la tabla de clientes. En nuestra tabla de factura hemos colocado el ID C, ok, pero ahora veo lo siguiente, que la tabla de factura, el campo ID no es una clave principal, porque cuando realizamos el cambio no colocamos el ID como una clave principal. Así que vamos a hacer lo siguiente, me disculpan un momento, voy a cerrar esto, voy para tabla de factura y vista de diseño, y este campo ID vamos a colocarlo que sea de clave principal. Ok, cerramos nuevamente, decimos que sí, volvemos nuevamente, herramientas de base de datos, relaciones y volvemos a mostrar nuestras tablas. Teniendo listo esto, vamos a crear las relaciones entre las tablas. Como pueden apreciar, la tabla de cliente, el ID de la tabla de cliente lo vamos a relacionar con la tabla factura, específicamente con el ID C. Para poder realizar una relación entre la tabla, lo que tenemos que hacer es seleccionar el campo
y con el botón izquierdo del mouse, manteniéndolo presionado, vamos a arrastrar. Cuando vean el cuadrito en el cual tiene un símbolo de más, lo que tienen que hacer es soltarlo y se mostrará un cuadro de diálogo donde dice modificar relaciones. Aquí aparece que el campo ID, que corresponde a la tabla de clientes, es el que vamos a relacionar con la tabla de factura. Claro que aquí nos muestra el campo fecha. Aquí podemos cambiar el campo y seleccionar el campo que se llama IDC, que corresponde al IDC que relacionaremos con esta tabla. La integridad referencial es un sistema de reglas que utiliza Access para asegurarse que las relaciones de tablas relacionadas son válidas y que no se borren o cambien datos relacionados de forma accidental. Puede existir o puede pasar cosas que será imposible, dado que estamos realizando relaciones entre tablas y cada una de esas tablas cuentan con un ID, que exista la posibilidad de registrar un ID que no esté previamente registrado en la tabla de servicios. Por dar un ejemplo, si no existe un ID en la tabla de servicios, no se puede registrar en la tabla de detalle de servicio o detalle de la factura, porque no se encuentra registrado. Claro que vamos a mostrar también ese pequeño detalle, ¿no? Vamos a crear un ejemplo para ilustrarles más sobre lo que les estoy hablando, ¿ok? Pero en sí, cuando colocamos un ID o registramos un ID en la tabla de detalle de factura, que corresponde al ID de servicio que no existe en la tabla de servicio, Access nos mostrará un error, dado que este ID no existe, no ha sido registrado previamente, ¿ok? Entonces, para ello vamos a exigir integridad referencial. Y también vamos a realizar o chequear la parte que dice actualizar en cascada los campos relacionados. No voy a seleccionar la parte que dice eliminar en cascada los registros relacionados, dado que esto es un ejemplo que yo doy. Este es más bien una recomendación que hago, porque puede pasar de que usted desee eliminar datos que tenga su tabla, ¿no? Bien sea servicio, que quiere eliminar los servicios, un servicio específico, y quiera también eliminarlo en cascada cuando está relacionado con otra tabla. Pero sucede que cuando realiza una factura, puede pasar de que existan costos que impliquen una factura, bien sea también mano de obra, entre otros. Es un historial que se debería permanecer, debería guardarse en su base de datos y que este sea consultado en el futuro. Para este caso, mi recomendación sería más bien crear un campo que se llame estado y que sea de tipo booleano. Y este campo lo que puede hacer es que cuando sea verdadero, que el campo sea usado, ese dato sea usado para realizar todas las operaciones que quieran. Si no lo quiere usar, si no quiere que aparezca en su consulta, perdón, para que sea usado en alguna operación, simplemente cambie su estado a falso para que este no pueda ser usado en el futuro, ¿ok? Pero lo que quiero decirle con esto es que siempre es mi recomendación es que mantengan los datos registrados y no lo eliminen, porque es un historial que debe permanecer en su base de datos. Claro que puede existir casos que sí necesiten forzosamente eliminar estos datos y que por supuesto es algo que debe hacerse. Eso es algo que cada quien lo hará según sus necesidades. Pero para temas de historial, siempre es bueno que este dato que esté relacionado con otras tablas cambie más bien su estado y que no sea eliminado, ¿ok? Así que solamente lo dejo solamente para su consideración. Vamos a decirle crear y listo. Como pueden apreciar, la tabla de cliente la hemos relacionado con la tabla de factura, específicamente el campo ID, que sería nuestra clave principal o llave primaria, lo hemos
relacionado con el ID C que corresponde a la llave foránea. ¿Ok? Ahora nos toca lo que corresponde al detalle de factura. Como pueden apreciar, la tabla de detalle de factura tiene el campo ID, IDS y costo. El campo ID es un campo que sí permite datos duplicados. Esto porque será en función al número de servicios que estamos colocando como parte del detalle de esta factura. Por lo tanto, este se repetirá según el número de servicios que esté para este detalle de factura. Para ello vamos a hacer lo siguiente: vamos a relacionar la tabla de factura, específicamente el campo ID, con el ID de la tabla de detalle de factura. Así que seleccionamos, arrastramos, ya tenemos el campo de factura ID con el campo ID de la tabla de detalle de factura. Le damos exigir integridad referencial, actualizar en cascada y crear. Ya hemos creado nuestra relación con la tabla de detalle de factura. Ahora bien, tenemos el campo IDS, que sería nuestra llave foránea, y tenemos la tabla de servicio con un campo ID que sería nuestra clave principal. Este campo ID es el que vamos a relacionar con la tabla de detalle de factura, dado que este ID corresponde al ID que identifica o con el cual identificamos un servicio específico. ¿Ok? Así que vamos a hacer lo siguiente: arrastramos, seleccionamos y arrastramos hasta la tabla de detalle de factura. Tenemos el campo ID de la tabla de servicio con el campo IDS que corresponde a la tabla de detalle de factura. Le damos exigir integridad referencial y actualizar en cascada. Le damos crear y con eso tenemos listo nuestra relación o nuestras relaciones entre las tablas que hemos separado como tablas únicas. ¿Ok? Esto ya sería el ejemplo respecto a la normalización de las tablas en las cuales hemos separado las tablas y cada una es una entidad con sus distintos atributos. Hemos creado un campo llamado costo en la tabla de detalle de factura. Este, por supuesto, es un campo que sería una dependencia incoherente. Sin embargo, es necesario por lo explicado anteriormente, en el que para el mundo real no siempre el costo será el mismo, salvo ciertas excepciones en las cuales se tenga que hacer alguna rebaja por algún servicio, etcétera. Por lo tanto, a pesar de que pueda usted consultar el costo y pueda colocar el costo según la tabla de servicio, usted puede editar este campo específicamente en el detalle de la factura. Solamente en estos casos que se puedan hacer este tipo de cambios que sean puntuales. Bien, nos falta colocar los costos que corresponden a la tabla de detalle de factura. Así que vamos a hacer lo siguiente: vamos a cerrar, vamos a guardar los cambios y vamos a la tabla de detalle de factura y comenzamos a colocar los costos. Vamos a decirle que sea 2300. Esto puede ser, no sé, 50. Póngale 600. Vamos a decirle 250. Y este, vamos a decirle 600. ¿Ok? Vamos a ordenar de menor a mayor. Y tenemos listo. Para la factura número 1 tenemos el ID del servicio 1, 2 y 3 y cada uno tiene sus costos de acuerdo al servicio que se le ha prestado. ¿Ok? Con su rebaja o no rebaja dependiendo de la situación. Pero estos son los casos que pueden pasar, que a pesar de que cumplamos con la tercera forma normal, en donde las dependencias incoherentes no deben existir, salvo excepciones en las cuales sí necesita o se requiere realizar algún campo
o crear un campo adicional para colocar el costo, en este caso el costo del servicio. ¿Ok? Así que cerramos, guardamos cambio, veamos nuevamente nuestras relaciones y con eso tenemos listo. Ya hemos creado nuestras relaciones, ya está normalizada nuestras bases de datos y por supuesto ya está lista para seguir trabajando o para seguir registrando información. Claro que para mostrar mejores los ejemplos sobre estas relaciones y cómo se guardan la información, teníamos que diseñar un formulario para registrar la información de una factura. Por supuesto, mi plan es ese: crear un formulario para registrar información a modo de ejemplo para mostrarles cómo sería el caso del registro para cada una de esas tablas, en donde la factura y el detalle de factura sean registradas desde un mismo formulario. ¿Ok? Volvemos nuevamente a PowerPoint y vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Las bases de datos relacionales se normalizan para evitar la redundancia de los datos. Es decir, hemos eliminado duplicidad de información en una tabla específica. Anteriormente usábamos una única tabla para el registro de las facturas. Lo que hemos hecho es identificar las entidades y cada una de sus atributos de cada una de esas entidades y la hemos separado en tablas individuales. Y para cada una de esas tablas individuales hemos creado o hemos agregado una clave principal o llave primaria. ¿Ok? Lo otro está en que disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas. Cuando separamos tablas, será mucho más fácil hacer actualizaciones o mantenimiento en las tablas, porque nos enfocaremos únicamente en aquellas tablas a la cual vamos a realizar las actualizaciones, sin necesidad de realizar actualizaciones en otras tablas en donde posiblemente existan estos datos que fueron registrados previamente de forma errónea. Muchos de nosotros podemos hacer eso. Nos pasa mucho que cuando no normalizamos una tabla, podemos registrar bien sea el nombre, el apellido, la dirección y el teléfono en bien sea un registro, en la tabla de registro de compra, registro de venta, entre otros. ¿Ok? ¿Qué pasa si usted tiene una tabla de clientes, pero también la tabla de facturas también registra los datos de estos clientes? Tendría que, además de actualizar la tabla de clientes, también tiene que actualizar la tabla donde se encuentran los datos de los clientes en la factura. Por lo tanto, al separar estas tablas, usted solamente atacará la tabla donde se encuentran los datos de los clientes sin necesidad de hacer una actualización en otras tablas. ¿Ok? Lo otro está en proteger la integridad de los datos. Vamos a crear un ejemplo sobre lo que es la integridad de los datos. Me voy nuevamente a Access, vamos a cerrar y me voy a la tabla de detalle de factura. También voy a abrir la tabla de servicios. Como pueden apreciar, la tabla de servicio tiene el ID 1, ID 2 y ID 3. Cada uno corresponde o identifica el servicio y el costo. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que ver es que no existe el ID 4, ID 5, ID 6, etcétera. Solamente tenemos hasta el número 3. Si yo cierro y vamos a incluir al número de factura número 2, vamos a incluir el número 2 y vamos a incluir un ID que corresponde al ID de la tabla de servicio, que sería nuestra llave foránea. Vamos a colocar el 4. Este ID no existe en la tabla de servicio y vamos a colocar un precio de 50. Si le damos Enter, Access nos muestra un error y nos dice lo siguiente: no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro
relacionado en la tabla TV Servicios. Esto es el tema de la integridad referencial. Si no existe este campo ID, si este dato, que es el ID 4, no existe en la tabla de servicio, Access no nos permitirá el registro en el detalle de la factura porque no existe, no lo hemos registrado previamente. ¿Ok? Le damos a aceptar, le damos escape y con eso es todo. Eliminamos, cerramos, y volvemos nuevamente a nuestro PowerPoint. Esto es lo que significa proteger la integridad de los datos. ¿Ok? En el modelo relacional es frecuente llamar tabla a una relación. Para que una tabla sea considerada como una relación, tiene que cumplir con algunas restricciones. Entre ellas destacan: cada tabla debe tener su nombre único. Si volvemos nuevamente a Access, todas estas tablas tienen nombres distintos. ¿Ok? Volvemos nuevamente a PowerPoint. No puede haber dos filas iguales, es decir, que no se permiten los duplicados. Como les mostré en el video anterior, en donde colocamos los índices para que este no nos permita duplicidad, también nos pasa cuando realizamos la normalización. En la normalización, cuando creamos estas tablas independientes, donde tiene sus claves, sus atributos y demás, tenemos que identificar o no permitir la duplicidad de datos. ¿Ok? Esto sería para el caso cuando le agreguemos los índices a las tablas, que sería la práctica común y normal que cumplimos en las relaciones de las tablas y para no permitir duplicidad de datos. Todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. Si volvemos nuevamente a Access, notarán lo siguiente: tabla clientes, y vamos a la tabla de factura. Si yo muestro nuevamente la tabla de cliente, notarán que el ID de la tabla de cliente es autonumeración, es decir, que este número se incrementa. Por lo tanto, este campo es de tipo número, tamaño del campo entero largo. ¿Ok? Esto significa que cuando yo haga mi relación con la tabla de factura, en donde yo coloco el ID C, que corresponde a la llave foránea para relacionar con la tabla de cliente, este campo también tiene que ser de tipo número, porque tiene que ser del mismo tipo, dado que estamos realizando una relación con una tabla en la cual el ID es de tipo numérico. ¿Ok? Volvemos nuevamente a PowerPoint y continuamos. Los datos redundantes desperdician el espacio de disco y crean problemas de mantenimiento. Si hay que cambiar datos que existen en más de un lugar, se deben cambiar de la misma forma exactamente en todas sus ubicaciones. Eso ya les hablé anteriormente, en la que no debería existir el nombre del cliente en una tabla en la cual se factura para un cliente. Si tenemos la tabla de cliente y registramos también el nombre del cliente en la tabla de factura, tendríamos que realizar mantenimiento tanto en la tabla de cliente como en la tabla de factura. Por lo tanto, la forma correcta sería separar la tabla de cliente, realizar el mantenimiento en la tabla de cliente sin tocar la tabla de factura, y que no esté, por supuesto, ese campo o ese dato en otra tabla. ¿Ok? Un cambio en la dirección de un cliente es mucho más fácil de implementar si los datos solo se almacenan en la tabla de cliente y no en otro lugar de la base de datos. ¿Ok? Bien, el propósito o uno de los propósitos de la normalización de la base de datos es, por supuesto, evitar la redundancia de información. Como bien hemos mostrado, que hemos eliminado aquellos campos que son repetidos, salvo los campos que corresponden a la tabla de detalles, en el que sí necesariamente tenemos que colocar datos repetidos, porque sería el detalle de una factura. ¿Ok? El otro propósito también es el mantenimiento. Será mucho más fácil si usted ataca una tabla
en la cual los datos están en esta tabla y no forman parte de otra tabla, ¿ok? Será mucho más fácil que usted le haga la actualización en la tabla de cliente, cambiar la dirección, el nombre, el teléfono, etcétera, en la tabla de cliente sin afectar otras tablas o sin tocar otras tablas, porque sería un caso fuera de lugar, ¿ok? Bien, espero que este video sea de utilidad. Ruego me perdonen por lo engorroso de la explicación, pero como les dije anteriormente, era mucha la información que tenía que exponer y este video no da basto o no es suficiente para mostrar todos los conceptos o explicaciones que correspondan a la normalización de base de datos. Así que si existe alguna duda respecto a esta explicación o se quedó con algo o le falta aclarar algo, por favor me lo hacen saber y con gusto estaré a la orden para aclararlo. Como siempre, mis respetos para todos, muchas gracias por su atención y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta entonces.